Bueno, estamos en el medio de en el final de una serie. El domingo que viene es el final. Vamos a hacer la fiesta Maranata, en donde vamos a celebrar estos temas que hemos estado hablando tan bonitos acerca del fin de los tiempos. Y como lo hemos dicho, creo que en todos los mensajes, este mensaje del fin de los tiempos no es un mensaje de miedo, no es un mensaje de terror, sino que es una historia de amor, es una historia que nos tiene que alentar y animar para el fin de los tiempos. Amén, para vernos cara a cara juntos a Jesús. Amén. Amén. Bueno, saben que me toca hablar acerca del periodo profético del fin de los tiempos y vamos a enfocarnos directamente en lo que Jesús dijo acerca del fin de los tiempos. Vamos a enfocarnos en Mateo 24 y en Daniel 9 y vamos a ver qué es lo que va a suceder en el fin de los tiempos según las profecías bíblicas, ¿no? Y este mensaje tiene 3 periodos. El primer periodo es principio de dolores, el segundo periodo es incremento de dolores y el tercer periodo se llama la gran tribulación o podemos decirle dolores de parto. Son 3 periodos que vamos a vivir y bueno, con respecto a esto hay 3 posturas. La primera postura es que nos vamos en el principio de dolores, o sea que la venida de Cristo sería en esta época, porque esta es la época de principio de dolores. Ya les voy a demostrar por qué estamos bíblicamente en esta época. Otros dicen que nos vamos cuando incremente la persecución o incremente los dolores, que va a ser en la persecución, y otros dicen que nos vamos post tribulación. O sea, después de la gran tribulación la iglesia va a ser arrebatada. Yo puedo hablarte de este mensaje y decir, muchachos, nos vamos antes de la tribulación. Pero si yo no te preparo para que la iglesia se quede en la tribulación, vos no vas a saber qué hacer. Entonces, necesitamos prepararnos. A mí, personalmente, me encantaría irme ahora y no vivir ninguna tribulación, ni menos una gran tribulación, ¿no? Las 3 posturas tienen su parte bíblica, las 3 posturas están en lo correcto, ninguna está, como quien dice, zanateando, pero como iglesia tenemos que prepararnos para vivir una gran tribulación. Estamos preparados. Si no viene la gran tribulación, gloria a Dios, si no la pasamos. No sé, hoy nosotros siendo mendocinos, ¿cuántos no están preparados para un temblor? Estamos siempre preparados. Nosotros los mendocinos sabemos qué hacer. Nos ponemos en el marco, si viene un temblor, nos ponemos los chicos debajo de la mesa, muchas veces accionamos, muchas veces nos quedamos mirando cómo se mueve la lámpara, ¿no? Pero sabemos qué hacer los mendocinos, aunque la mayoría de nosotros somos pibes y no vivimos el terremoto del 86, creo que hay 2 o 3 nada más mayores de esa edad, 2 o 3 nomás, ¿no? ¿Vivieron ese terremoto? Una sola vivió ese terremoto, 2. Bueno, ya empezaron a levantar la mano. Varios. Y quizás hoy lo pasamos muy por alto, pero no corremos riesgo también de eso. Entonces, a lo que voy es, debemos estar preparados aunque no pase. Aunque no pase, debemos estar preparados por si llega a pasar, ¿no? Entonces, en estos 3 mensajes vamos a hablar acerca de la escatología y del fin de los tiempos. ¿Y sabes qué? Necesitamos entender el significado bíblicamente, y para entender este significado del fin de los tiempos debemos entender que cuando hablamos del fin de los tiempos o del fin del mundo no hablamos que va a venir un meteorito y va a destruir toda la tierra y vamos a volar por los aires. No se trata de eso, el fin del mundo. Eso es una película de ficción. Cuando hablamos del fin del mundo hablamos del fin de la maldad, del fin de Satanás gobernando la tierra, del fin de las maldades que el diablo ha hecho. De eso habla la Biblia cuando habla del fin del mundo. La tierra no va a ser destruida. Entonces, muchos se dedican a estudiar señales y ven un terremoto, es hoy. Vamos a ayunar todos porque es hoy un terremoto. No. Hay periodos. La Biblia dice que el día ni la hora nadie la sabe. Pero sí podemos saber las temporadas que estamos viviendo, ¿no? Entonces vamos a ver estos 3 periodos como habla la Biblia, como una mujer embarazada, ¿no?
Comienza una mujer embarazada con principio de dolores, después los dolores se incrementan y después vienen los dolores de parto cuando ya la mujer está pujando. Entonces, cuando la mujer está en dolores de parto, hay muchas mujeres. Yo lo vi en la Ana Laura 2 veces, las 2 veces entré al parto, las 2 veces los vi de lugares diferentes, pero a mí me impactó más el nacimiento de Lucy, porque Ana Laura estaba haciendo una fuerza increíble. Y cuando nace Lucy, es como que se olvidó del dolor y dijo, hola hija, estás con nosotros. Y yo dije, wow, del dolor pasó a una voz tan tierna, tan amorosa, que le dijo, hola hija, estás con nosotros. Y yo estaba como una nena detrás de ella llorando como un marrano, ¿no? Entonces, en eso nosotros debemos enfocarnos. Vienen tiempos de contracciones, vienen tiempos de dolores, pero el final va a ser el día glorioso, en donde nos vamos a ver cara a cara con Dios. Entonces, ¿nos enfocamos en los dolores? No. Ninguna mujer está pensando en tener un hijo y va por el segundo mes. Ay, cuando empiecen los dolores de parto, lo que voy a sufrir, esta mocosa. No, ninguna. Todas están esperando el día del alumbramiento, el día de que nazca esa nueva vida, ¿o no? O alguno está pensando en lo que voy a sufrir cuando entre en trabajo de parto. No, ninguno, ¿no? Estamos pensando en el tiempo, o las mujeres más que nada, los hombres también, en el tiempo en donde ese bebé nazca. Entonces, en eso nos vamos a enfocar, no en los dolores, sino en el día glorioso que el Señor va a venir por nosotros. Entonces, mientras más preparados estemos, más fácil va a ser. La mujer, cuando está por ir a dar a luz, o los meses de embarazo, se prepara. Mira videos, o va al médico le dice, tranquila, porque a partir de esta fecha va a empezar a crecer la manito, va a empezar a crecer la cabeza. A partir de esta fecha vas a tener que hacerte este control para fortalecer tal cosa. A partir de esta fecha, ¿no? Te va dando todas las indicaciones el médico. Entonces la Biblia hace lo mismo. Te va indicando todo lo que va a ir pasando para que vos no sufras, para que no te alejes, para que no te enfríes. Entonces, Efesios 1, 20, 21, vamos a empezar por ahí, dice, ese poder que obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, por encima de autoridad, poder, dominio y todo nombre que se le nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Aparte de los 3 periodos, vamos a ver el final de un siglo y el comienzo de otro siglo. La Biblia dice no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Lo que está apuntando, además de estos 3 puntos entonces, es que va a haber un fin de siglo. Cuando hablamos de un fin de siglo, hablamos un fin de la maldad, un fin del diablo siendo el príncipe de este mundo. Estamos hablando del fin de ese siglo y comienza un siglo nuevo con Jesucristo reinando en toda la tierra. Amén. Génesis 4:24, dices, si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Este número quizás te suena. Acá está hablando de la venganza o de la maldad que va a ser vengada 70 veces 7. Y seguramente te suena porque Jesús dijo que el perdón debe ser 70 veces 7 también, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de que debemos entender de que Jesús ya pagó en realidad nuestra maldad 70 veces 7 en la cruz del Calvario. Si Jesús no hubiese hecho este sacrificio en la cruz, nosotros seguramente no estaríamos ni en pie. Estaríamos, no sé dónde estaríamos, perdidísimos o quizás ni siquiera con vida, ¿no? Pero Él pagó nuestra maldad en la cruz del Calvario. Por eso es necesario que el mensaje comience a avanzar. Porque muchas veces hay personas que no se acercan a Dios porque te dicen, no, ¿qué me voy a acercar yo a Dios si soy un maldito, soy malo, soy una persona horrorosa? Pero tenemos que demostrarle que Jesús dice en la Biblia que Él ya pagó nuestra maldad en la cruz del Calvario. Amén. Daniel 9:24 dice, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. De estos periodos que habla Daniel, de estos 70 periodos, ya se han cumplido 69, o sea que queda vivir
un solo periodo. ¡Wow! Tremendo esto, ¿eh? Daniel 9:24 dice entonces que va a poner fin a la transgresión. Mirá lo que va a pasar cuando el siglo este termine y comience un nuevo siglo. Va a poner fin a la transgresión, va a poner fin al pecado, va a expiar la maldad, va a establecer para siempre la justicia y sellar para siempre la profecía. Eso quiere decir, cuando hablamos de que las profecías se van a sellar, es que ya no va a haber nada más que hablar, porque lo que se está profetizando, que Jesucristo va a venir a la tierra, se va a ver cumplido cuando Él descienda y esté reinando junto con nosotros. Cuando Él venga a buscarnos en las nubes, dice que todo ojo lo va a ver en las nubes viniendo a buscar a su amada novia. Tremendo. Cuando Jesucristo venga por su iglesia, va a ser sellada toda la profecía. Ya no va a haber más nada para decir, porque la profecía se va a haber cumplido. Entonces, para desarrollar estos 3 periodos, no vamos a hablar de versículos aislados ni versículos fuera de contexto, sino que vamos a hablar directamente de lo que dice Mateo 24 y Daniel 9. Por eso es necesario también que entendamos la Biblia, porque desde el Génesis al Apocalipsis es una sola historia. No hay muchas historias sacadas o que se parecen, sino que es una sola historia. Y Daniel 9, 10, 11 y 12 habla lo que dice Mateo 24 y lo que habla Apocalipsis. Entonces, si vos querés estudiar más de este tema, enfocate en Daniel, y ya vamos a ver por qué Daniel, enfocate en lo que dice Mateo 24 y enfocate en lo que dice Apocalipsis. Siempre esta historia tenemos que verla como una historia de amor, no como una historia de terror. Eso que se te graba en la mente. No es algo que nosotros debemos temer o tener miedo, es algo que nosotros debemos prepararnos. Como cuando te preparas para un casamiento. Te preparás, te gastás la plata en un buen traje, que no te cierra, pero metés panza. Se nota que estoy más flaco porque hace 2 días empecé el gimnasio. De paso digo, salió, ¿no? Yo me siento retrabado. Toda esta historia comienza en Mateo 24:3. Dice, estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se le acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y la consumación de este siglo? ¿Vieron que vuelve a hablar de un siglo, de la finalidad de un siglo? Y bueno, viene por ende el comienzo de otro. El fin de este siglo entonces va a estar determinado por la venida de Jesucristo. Cuando Jesús venga, se termina este siglo. Entonces, el primer periodo, principio de dolores, Mateo 24 del 4 al 8. Pueden buscar Isaías, si quieren anótelo, 26, 16 y 17. Hablan muy parecido a lo que estamos hablando en Mateo 24 del 4 al 8. Cuando hablamos de Mateo y de Isaías, estamos hablando de años de diferencia en el que se estaban diciendo lo mismo. Eso es lo loco. Daniel está mucho antes de que Jesús viniera a la tierra por primera vez. Isaías está mucho antes que Daniel, o sea que son muchos años en los que ya se estaba hablando de este tema que vamos a hablar ahora en Mateo 24. Mateo 24 del 4 al 8 dice, Jesús le respondió, y quiero que presten atención a esto porque esto es una advertencia para todos nosotros. Tengan cuidado que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerra, pero cuidado, no se alarmen porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y en diferentes lugares habrá hambre y terremoto, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Mateo 24 del 4 al 8. Jesús en el versículo 8, Él relata y dice, este es el principio de dolores. Y no son dolores de muerte, son dolores de alegría en donde nos hace saber que nos estamos acercando a ese glorioso día. Y vos sabés que cuando estaba preparando esto, yo digo, no puede ser más justo el terremoto de Rusia, ¿no? Porque, ¿qué dice? Mirá lo que dice que va a pasar. Va a haber engaño, va a haber falsos cristos, va a haber guerra, va a haber conflictos militares, conflictos étnicos, guerras económicas, hambre, pestilencia, grandes terremotos, conmoción, señales en los cielos relacionadas con el clima y perplejidad ante el rugir del mar. ¿Qué vimos en esta semana nomás? Terremotos y el rugir del mar.
Yo veíamos un video de Perú que estaba toda la gente esperando el tsunami porque era una situación anormal. Locura, llegaba a venir ese tsunami y se los llevaba a todos juntos, ¿no? Pero esta semana se despertó el círculo de fuego que se le dice que es toda la costa desde Asia hasta América con tsunamis, con terremotos de 8.8, una locura. Después otro terremoto de 7 no sé cuánto, después bajó a 6 no sé cuánto. Esta semana vimos reflejado lo que dice Mateo. Entonces, cuando nosotros vemos este periodo, ¿no? Vemos esta circunstancia o esto que estamos viviendo, nos damos cuenta de la temporada que estamos viviendo, principios de dolores. ¿Se entiende? Guerra. Vamos a Medio Oriente, hay guerra, hay rumores de guerra. Estuvo a punto de formarse la tan llamada Tercera Guerra Mundial, cuando Israel ataca a Hamás. Estuvo a punto de meterse Rusia, y si se metía Rusia, se metía Francia y Estados Unidos. Era la Tercera Guerra Mundial. Pero lograron frenar las aguas. Pero eso es cuestión de tiempo. Guerras, rumores de guerra, hambre. Miren lo que está pasando en Gaza. Jamás no deja que la gente pueda comer. Se están muriendo de hambre. Miren lo que pasa acá nomás en La Matanza, en Buenos Aires, acá en Las Heras. Vamos a los hornos de ladrillo y vamos a ver necesidad. Vamos a ver hambre. Acá te estoy hablando del Algarrobal. Entonces, ¿lo estamos viendo? Si no lo estás viendo, es porque tenés un velo en los ojos, pero necesitamos entender cuál es la temporada que estamos viviendo y es la de principios de dolores. Este momento actual que estamos viviendo es el llamado principio de dolores. El segundo periodo, incrementos de dolores. Mateo 24, 9 al 14 dice, entonces los entregarán a tribulación. Por eso nosotros entendemos y por eso nosotros nos debemos preparar como iglesia para sufrir la tribulación, porque Mateo 24 lo dice, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe, entonces, y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Jesús está diciendo, los van a entregar a tribulación, van a ser entregados. Pero dice, pero este no va a ser el fin. Y te digo más, el amor de muchos se va a enfriar. Pero ¿sabes qué? Muchos no son todos. Y nosotros declaramos que esta iglesia va a ser la iglesia, una de las iglesias que se va a encender. Amén. Una de las iglesias que va a esperar ese tiempo, porque es el tiempo en donde cuando la maldad aumente, la iglesia también va a aumentar. El poder de la iglesia va a aumentar. Y estamos viviendo tiempos gloriosos. Lo que le pasó a Élida es una iglesia que se está queriendo despertar. Es una iglesia que está buscando dones espirituales. Una iglesia que en esa vigilia que vamos a hacer dentro de 2 semanas, en la vigilia anterior, el clamor era, Señor, despertá dones espirituales, que los niños puedan profetizar, que los ancianos vean sueños y que los jóvenes tengan visiones. Pero también hay 9 dones espirituales para cada uno de nosotros y necesitamos que se despierten. Porque el Señor necesita que se despierten, porque en estos tiempos el Señor va a comenzar a desatar su gloria en toda iglesia. En toda la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia hablo de ustedes, no hablo de estas 4 paredes, no hablo ni siquiera solamente de nosotros, hablo de todas las iglesias que se están preparando y están esperando que el novio venga por la novia. Amén. Entonces, que todos se enfríen, que muchos se enfríen no quiere que va a ser todos, no quiere decir que van a ser todos. Creemos que esta iglesia va a arder por la búsqueda del Espíritu Santo, va a arder por mantenerse firme delante de la presencia de Dios. Entonces, vemos que el comienzo de dolores va a suceder hasta que Jesús regrese. Pero la prueba no es algo que nos mata, sino va a ser algo que va a refinar nuestra fe. Cuando empiecen los problemas, cuando empiecen las persecuciones, que quizás no vivamos persecuciones como realmente la va a vivir en Medio Oriente Israel. Ellos van a vivir la verdadera persecución.
Quizás nuestra persecución sea de otra forma, no lo sé. Pero la violencia que hay allá no existe acá. Y yo creo que no vamos a vivir lo mismo porque aparte no me quiero adelantar, pero la Biblia dice que nosotros vamos a cuidar de Israel. La iglesia en otras partes del mundo va a acoger a los judíos y los va a guardar de la persecución. Y por eso también nos van a odiar y nos van a perseguir, pero va a ser menos a lo que ellos van a sufrir allá, ¿no? Entonces, el libro de los Hechos habla de la iglesia primitiva. Habla de una iglesia que no sabían ni siquiera hablar su idioma muy bien, porque no eran eruditos, pero dice que cuando vino el Espíritu Santo, descendieron sobre ellos lenguas de fuego y comenzaron a predicar en diferentes idiomas. Empezaron a llevar el mensaje a diferentes idiomas y decía, ¿qué les pasa a estos locos que están hablando en griego, en arameo, en un montón de idiomas? Y era el Espíritu Santo hablando. Pero dice que mientras la iglesia más crecía, más persecución tenía, más el gobierno de Roma más estaba sobre la iglesia queriendo silenciarla. Entonces nosotros debemos estar atentos a eso. La venida de Cristo o este periodo de tribulación, este segundo periodo, va a ser comparado al pueblo de Israel saliendo de Egipto. El pueblo de Israel veía las plagas y decía, wow, acá está Dios en todo esto. Pero no dejaban de sufrir el hostigamiento y las amenazas del faraón y no dejaban de sufrir cómo el faraón estaba encima de ellos persiguiéndolos. Podían ver la gloria de Dios, pero también podían ver la persecución que había sobre ellos de parte del faraón. Así va a ser este segundo periodo. Vamos a ver la gloria de Dios, pero no vamos a tener la libertad que hoy tenemos. ¿Por qué estamos preparando grupos en las casas? ¿Por qué estos grupos de amistad que se acuerdan que les dijimos anótense que vamos a comenzar los grupos de amistad, se terminan los miércoles de comunidad? Porque en un futuro la única forma que vamos a tener de congregarnos va a ser en las casas. Una de las persecuciones que va a ser, y eso es cantado, van a querer cerrar la iglesia, el templo, pero la iglesia no la van a poder callar, a la iglesia no la van a poder apagar. Porque mientras más nos quieran silenciar, más vamos a clamar, Maranata, ven Señor Jesús. ¿Cuántos lo creen? Mientras más la maldad se aumente, la iglesia más se va a levantar en un clamor. Por eso es necesario que dejes de pensar en que no estás capacitado para ciertas cosas. Es necesario que comiences a tomar riesgos y hacer cosas que no te animabas. Hacer cosas que vos creés que no estabas preparado. No tenía pensado contar esto, pero te lo voy a contar. El domingo acá en la reunión estaba la Lucy ahí atrás y se puso a jugar con su primo Mauro. Yo hoy creo que fue todo de parte de Dios. Se puso a jugar, la Lucy pegó el tirón, no tiene nada que ver con el tema, pero pegó el tirón, se le salieron 2 tendones y se le montaron. Ella cuando movía se le sentían los tendones acá. Andaba con el brazo así, no lo podía mover. Fuimos al médico, se lo colocaron 2 veces, las 2 veces no se lo colocaban y parece que se salían. Imagínense lo que son los tendones, ¿no? Los tendones son muy dolorosos, son muy sensibles. Pobrecita no podía ni mover el brazo. Entonces nos fuimos a la casa, fuimos a la casa de, no voy a nombrarla, pero es mi suegra. Fuimos a comer allá, estábamos medio preocupados porque ella no se movía. Bueno, cuestión que vinimos a la casa el día lunes, dijimos, bueno, vamos a tener que llevarla al Noti, no queda otra. Y yo veía que Ana Laura me miraba. Entonces me dice, la Lucy dice, ¿y si oramos? Me dice. Bueno, vamos a orar, pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Vos creés que Jesús te puede sanar? Porque no depende de mi oración, depende de que vos creas que Jesús te puede sanar. Sí, papá, dice. Bueno, pero antes quiero ver algo, a ver. Mover la mano, no puedo. Levantala, no. Se la quería mover y cuando giraba pegaba un grito. ¡Ay, ay, ay, ay! Basta, basta, decía, ¿no? Yo le tenía la mano así, cuando le giraba acá arriba le sentía 2 cositas, los 2 tendones tienen que haber sido, ¿no? Y le hacía track, track, le hacía cada vez que movía. Pegaba el grito en el cielo. Entonces yo le dije, bueno, ¿vos crees que Jesús puede sanarte? Sí, papá, dice. Bueno, vamos a orar. Pero una de las formas de que vos creas que Jesús puede sanarte es que apenas yo termine de orar, vos empecé a hacer lo que no podía hacer.
Entonces ella no podía doblar el brazo así y no podía girar la mano así. Entonces lloré y le dije, Señor, ordenamos a todos los tendones, Señor, en el nombre de Jesús, ordenamos a todos los tendones que se acomoden ahora. Fue la única oración que hice, no hice más nada. Te doy gracias, amén. Fue la única oración. Bueno, ahora quedan vos, empecé a mover. Lo primero que hizo fue así. Y después empezó a hacer así, y ya después empezó a moverlo así. En el acto, en el momento. ¿Por qué pasó eso? Porque soy yo, el Jos, el hijo del pastor Simón. Uno de los pastores le dice, no, pasó porque yo me arriesgué. Primero porque yo le decía, Señor, yo quiero los dones espirituales que vos tenés preparados para mí. Yo quiero esos dones espirituales. Yo quiero esos dones. En el acto sucedió el milagro. En el momento. Y yo le doy, yo no miraba con la palabra y, ¿qué pasó? ¿No? La fe, el tomar riesgos. Las cosas no van a suceder si vos no te arriesgás. Abrí tu casa. Aunque no estés preparado, va a ir un líder a ayudarte, no te preocupes. Pero abrí tu casa y vas a ver cómo la gloria del Señor va a descender en tus vecinos, va a descender en tu casa, va a descender en donde vos te muevas. ¿Por qué? Porque estás tomando riesgos. Porque no te estás limitando, pero es que yo, mirá, yo llevo 30 años recién en la iglesia. Cara dura, sí. Yo llevo muy poco tiempo. Arriesgate, hermano. Mirá, pero nunca he dado un grupo. Lo vas a dar en algún momento. Prepárate, te vamos a preparar. Se comienza una escuela de liderazgo para aumentar nuestro conocimiento espiritual. Ahí te vamos a preparar, no te vamos a largar solo. Va a haber una preparación. Pero abrí tu casa, arriesgate, tomá desafíos. Porque el Señor quiere que se levante la iglesia. Y la forma de que se levante no es que vengas cada domingo solamente. Es que abras el evangelio a la calle. Es que lleves el evangelio a las calles. Pasó después otra cosa más. Después yo creo que van a contar el testimonio, pero el Señor esta semana me demostró que ese don se había despertado. ¿Lo cuento? Bueno, lo voy a contar entonces. Al otro día, Abigail, yo no sabía que era tanto tiempo, hace como 3 años no podía mover la rodilla. Entonces, vinieron abrumados, ellos cansados, tristes, y dice, estamos cansados, estamos saturados porque la Abby no puede entrenar, porque no puede hacer nada, no podía mover la pierna, no podía hacer nada. Entonces me dice, queremos que nos enseñes la oración que hiciste. Y fue muy sencilla la oración, no hice nada. Pero le dije, no se trata de mi oración, se trata de tu fe. ¿Vos crees que Jesús te puede sanar? Le dije, lo mismo que le dije a la Abby. Sí, me dice, llorando, ¿no? Porque no daba más del dolor. 3 años sin poder mover la pierna, ella hace kickbox y no podía pelear. Mejor, porque cada vez que peleaba le sacudían, así que tuvo 3 años para prepararse. No, pelea bien la negra. Yo le estoy enseñando un poco. Entonces pasó eso. Y yo no sabía qué hacer. Entonces la Laura lo que dijo, bueno, muchachos, tienen que depositar el diezmo acá en este cofre. No, yo le dije, mirá, no es mi oración, es el poder de Dios. Es creer que Jesús puede sanarte. Entonces yo fui muy temeroso, ¿no? Y puse la mano en su rodilla y le dije, Señor, te damos gracias por este día. Y en el nombre de Jesús, ¿qué era? La rótula. Ordenamos a la rótula que se acomode. Entonces yo sentí un hueso que hizo trac, trac. Entonces yo agarré y le empecé a apretar la rodilla. Porque digo, si no es que grite ahora, porque si no me va a dar vergüenza después, ¿no? Entonces empecé a apretarle la rodilla y le dije, la hice un poquito más larga porque no quería abrir los ojos. Y le dije, bueno, Abby, hacé lo que no podías hacer. Y hizo así y ya se quebró porque ni siquiera esto podía hacer. Ya empezó a largar patadas, ya empezó a mover las rodillas que no podía. Y el Señor hizo un milagro en el instante. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿es porque soy yo? Es porque me arriesgué. Y el Señor te está llamando a que te arriesgues, que tomes riesgos porque estamos en el primer periodo de dolores. Y el Señor necesita que la iglesia se despierte y comience a ir más allá. Más allá, más allá. Necesitamos ir más allá. Y el Señor quiere derramar su poder en este lugar. Quiere prepararte, quiere equiparte a vos, no solamente a los pastores. ¿De qué sirve que 4 o 6 pelagatos tengan los dones despiertos si no podemos estar en tu barrio a donde vos te movés, en Luján, ni en Guaymallén, ni en Godoy Cruz, ni en La Favorita de donde vengas? No podemos estar en todos lugares, pero Dios sí.
Y puede estar en tu vida manifestándose y vos lo estás frenando porque crees que no sos digno. Digno no hay uno solo. Digno, el único digno está sentado en el trono. Amén. Pero Él, por su gracia, derrama su poder en cada uno de nosotros. Y yo sé y creemos fielmente que el Señor va a despertar esta iglesia a dones espirituales y vamos a comenzar a ver milagros que ni nos imaginábamos. Amén. Primera de Tesalonicenses 5, del 2 al 5 dice: pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta. Y no escaparán, pero ustedes, eso habla para los que no creen en el Señor, pero mirá lo que dice para nosotros. Pero ustedes, hermanos, no están en tiniebla para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Eso el Señor lo dice para tu vida. No temas, porque no va a venir como ladrón en la noche para vos. Para vos va a venir como el Señor de señores en las nubes a buscarte. Amén. Entonces la destrucción repentina no es para todos, sino para los que anden en tinieblas, para los que se dejen engañar por esa falsa paz y por esa falsa seguridad. Para ellos va a venir como un ladrón en la noche, pero para nosotros, que no nos vamos a dejar engañar, entendamos esto: cuando el mundo diga paz y seguridad, nosotros vamos a decir: Señor, ven, porque esta es la falsa paz y la falsa seguridad. Tremendo. Miramos las noticias y decimos: che, cuánta inseguridad. Está escrito, va a pasar. Va a pasar. El Señor dice: no te pido que los quites, sino te pido que los guardes, en Juan 17. No nos va a quitar de la maldad que hay, pero sí nos va a cuidar de la maldad que hay. Amén. Entonces es muy importante que cuando salgas de tu casa: Señor, cuídame de los ladrones, cuídame de la maldad que hay en las calles, cuídame, protégeme. Y la protección del Señor va a estar. El Señor va a enviar a sus ángeles que te guarden. Daniel 9:27 dice: y Él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa sea la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Nos está marcando acá Daniel que van a venir 7 años. Cuando habla de 7 semanas, habla de 7 años. Cuando habla de una semana, habla de 7 años. Perdón, de un periodo, está hablando de 7 años. Dice que a mitad de estos 7 años, a los 3 años y medio, cuando ya empiece lo heavy, dice que ahí este desolador, que es el anticristo, va a romper ese pacto y va a engañar a todos. Por eso nosotros tenemos que ser conscientes de que cuando el mundo diga paz y seguridad, y cuando se levante un hombre de paz, nosotros no debemos obedecer a eso, o no debemos creer en eso, debemos creer en lo que la palabra del Señor dice. Primera de Pedro 5:8 dice, Primera de Tesalonicenses 5:6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. Y Primera de Pedro 5:8 dice: sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Este segundo periodo va a terminar cuando el evangelio sea esparcido a todas las naciones. Y muchos dicen que ahí va a ser el arrebatamiento. O sea que muchos creen que vamos a vivir dolores de parto o pretribulación, tribulación, y ahí viene el rapto. Y otros creen que vamos a llegar hasta este tercer periodo. No sé si lo finalizamos, pero a mitad de este tercer periodo probablemente. Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel colocada en el lugar santo, y el que lea, entienda. Acá está hablando de Daniel. Por eso es que nosotros nos vamos a Daniel y escuchamos o leemos las profecías que dice Daniel. Este periodo comienza con una abominación.
El anticristo va a habitar en el tercer templo allá en Jerusalén y va a hacer abominaciones, va a burlarse del lugar santo, va a burlarse del templo en donde Jesús va a venir a habitar, Jesús va a reinar, perdón. Va a burlarse de eso. ¿Y qué es una abominación desoladora? Es el momento donde este gobernante que había hecho el pacto por 7 años, a mitad de ese pacto lo va a romper y va a haber un nivel de libertinaje. Va a revelar su verdadera identidad y va a haber un nivel de violencia, un nivel de ir en contra de las cosas de Dios tan grande que ahí es donde se desata y se ve la verdad de la mentira que estaba ocultando, ¿no? Diciendo que iba a haber paz y seguridad para todos. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra unión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Acá es donde vemos estos puntos que entendemos que la venida va a ser post-tribulación, porque dice, no va a venir hasta que no venga la apostasía, hasta que el anticristo no venga a querer engañar. Entonces acá vemos una vez más este tercer periodo en donde el Señor nos está mostrando que no va a venir hasta que el mundo no se quiera burlar de Él, ¿no? El mensaje ya va a haber sido esparcido a todo el mundo, pero dice que el anticristo se va a levantar y va a hacer cosas abominables. Este va a ser el momento en donde la iglesia gentil que somos nosotros va a albergar a la iglesia de Israel. Y va a ser una sola y nos vamos a manejar como una sola iglesia. Hoy Israel no nos acepta como hijos adoptados, no nos quiere. Pero en ese momento Israel va a reconocer que el Mesías ya vino y va a reconocer que nosotros somos hijos adoptados y vamos nosotros a resguardar de ellos. Qué tremendo va a ser esto. Aunque también nosotros, culpa de eso, vamos a ser odiados y perseguidos. Alfred, si querés podés ir pasando. Dejé el mensaje, pero no me lo leyeron. Daniel 11, 31, 33 dice: y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario, fortalezas, pondrán fin al sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Con halagos corromperán a los que obran inicuamente hacia el pacto, pero el pueblo que conoce a Dios se mostrará fuerte y actuará. ¿Cuál es la forma de actuar? ¿Cuál va a ser la forma que nosotros tenemos para actuar? Va a ser demostrar el poder de Dios acá en la tierra. ¿Cómo? Con esto que les decía recién, arriesgándonos, tomando riesgo de orar por los enfermos y que los enfermos sanen, de llevar el Evangelio, de abrir nuestras casas y que en nuestra casa sea derramado el Espíritu Santo, que en nuestras casas podamos comenzar como la iglesia primitiva. ¿Dónde comenzó la iglesia primitiva? Estaban en una casa, todos juntos, unidos, escondidos, porque los fariseos los querían matar. Estaban escondidos, pero vino un viento recio y los llenó a todos del Espíritu Santo. Este mensaje Maranata, esto que hemos estado predicando y queda solamente un mensaje más. Este mensaje Maranata no es un mensaje de miedo, ni es un mensaje solo para eruditos. Es un mensaje de amor y de intimidad. Y eso nosotros debemos entenderlo. Debemos ser personas que busquen entender el mensaje en la intimidad. Yo he escuchado muchas versiones de esto. Yo decidí orar y pedirle al Señor que me revele cuál era la real. La Evelyn habló de muchos mitos, como el rapto, como hay uno que como que iba a venir como ladrón en la noche. Siempre se dice solamente eso. Entonces, claro, era un tema de miedo, porque rapto quiere decir secuestro, pero arrebatamiento quiere decir cuidado. ¿Qué diferencia? Y la Biblia dice que vamos a ser arrebatados, no raptados.
Nadie nos va a venir a secuestrar. Él nos va a venir a cuidar. Totalmente diferente el mensaje. Pero aquellos que conozcan la verdad van a saber o no se van a ofender con Dios por lo que les toque vivir. Van a buscar más y van a encenderse más por la búsqueda de Dios. Cuando venga a tu vida tribulaciones, quizás la tribulación puede ser una enfermedad, puede ser soledad, puede ser depresión. Es donde más tenés que encerrarte en la búsqueda de Dios. Y podemos ver los milagros que están sucediendo. Mateo 24, 29 y 31 dice: pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Este periodo termina con ese glorioso día en donde vamos a ver a Jesús venir de las nubes. Ese periodo en donde se va a apagar la luna, en donde el sol ya no va a alumbrar, en donde ya no va a haber muerte, no va a haber más maldad. Los hijos de Dios vamos a ver al Rey de Reyes regresar por su iglesia. Qué tremendo va a ser eso. Este mensaje tiene que arder en tu corazón. Este mensaje tiene que expulsarte a hacer algo más para que en aquel día glorioso, juntos como congregación, podamos ir a los brazos del Padre. Podamos ser arrebatados juntos con Él. Va a ser tremendo ese día. Pero no tremendo de doloroso, no tremendo de miedo. Va a ser tremendo ver a Jesús venir por su amada novia. Y va a ser tremendo que nosotros juntos estemos delante de la presencia del Señor. Yo anhelo ese día. Hace unos años atrás odiaba ese día porque tenía terror, pero hoy me apasiona saber que Él viene con lazos de amor a buscar a su iglesia.